Ok, buenos días a todos. ¿Cómo están? Buena semana. Shabbat Tov, Shabbat Tov. ¿Cómo se encuentran? Rabino, Baruch Hashem, Bien, bien. bien. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho. Creador. Vamos a comenzar. Le agradezco, como ya saben, abrir cámara y preguntas. Pueden levantar la mano en el transcurso de la clase y yo les doy el espacio para hablar responder la pregunta. Y, y bueno, esta semana espero con la ayuda de Shen que terminemos el libro y si no, pues de pronto nos toque un poquito la semana que viene. ¿Qué voy a hacer para terminar este libro? Ya nos falta realmente muy poco. Vamos a dar clase hoy y también de Serat Hashem voy a ver si hacemos una clase el día de mañana. El día de mañana puede ser 7:30 de la noche, hora Colombia. Les estoy confirmando porque mañana igual salgo de viaje por tema de supervisión, pero creo que a esa hora ya estoy disponible, entonces haríamos una clase el día de mañana, otra clase en semana. Y puede ser que de pronto el siguiente domingo, si no terminamos mañana lunes, el siguiente domingo daríamos otra clase y ya creo que terminaríamos el libro. Eso pues con la intención de ir organizando mi agenda, que también tenemos varios estudios, digamos, y otros que hemos comenzado, entonces como para ir descargando un poquitico ciertas actividades y entonces continuar con otras. Porque también los que están estudiando conmigo estamos estudiando el libro Anatomía del Alma y por ahí hubo una sugerencia de estudio también de otro libro muy bueno. Entonces la idea es como terminar este para continuar, concentrarnos en lo que es anatomía del alma, ya para avanzar en ese y también tener un poquito más de organización en la agenda. Y bueno, obviamente también tenemos clases con el grupo de mujeres de conexión en la semana, ahí se les estará avisando, se les estará enviando el mensaje. Y bueno, en lo que corresponde a nuestro libro, nuestro estudio en este momento, el libro Hacia una vida plena de sentido. Estamos en el capítulo 29, un tema bastante interesante porque de alguna u otra forma todos esperamos o deseamos algunas veces en nuestras vidas poder tener un milagro, ser escuchados por Hashem, que veamos, siempre somos escuchados por Hashem, pero me refiero a que nosotros sepamos que, digamos, tengamos una respuesta en aquello que pedimos, a veces pedimos un milagro, etcétera. Entonces es un tema que hemos venido, comenzamos la vez pasada a hablarlo, el tema de los milagros, y estamos exactamente, después de que ya definimos un poquito, hablamos de qué era el milagro, que es el primer título que está allí. En la página 324 continuamos con el título que dice, ¿realmente suceden milagros? Ese es lo que vamos a analizar, a empezar a analizar hoy. Y dice aquí, dice, dado que tantos de nosotros damos por sentadas las muchas maravillas que tenemos ante los ojos, Hashem en ocasión realiza milagros para sacudirnos de nuestro sueño, para elevarnos a un plano más alto de conciencia. A veces ocurre un milagro para rescatarnos de una situación difícil, dado que Hashem creó el universo y sus leyes de la naturaleza, se deduciría que él puede alterar o suspender estas leyes cuando lo considere adecuado. Esto no es algo que aplica solamente al milagro. Por ejemplo, sabemos el tema de cosas que se presentan, vida después de la muerte, por ejemplo, un tema también fascinante para muchos, o el tema de reencarnación, un tema también súper fascinante para muchos también. Hay un estudio que se hizo científico sobre este tema de reencarnación en la India y evidentemente hay muchas cosas que por lo menos dejan curiosidad. ¿Y qué pasa entonces con estas cosas o personas? En el caso de este estudio que se hizo en niños que recuerdan con lujo de detalles dónde vivían, incluso dicen para que los padres los lleven, se encuentran y conocen la casa. O sea, son cosas en verdad inexplicables. Podríamos decir que esto es un milagro también, ¿ya? Es un milagro. Pero ¿a qué se refiere que sea un milagro? En verdad esto es natural, es parte del orden natural de las cosas que Hashem hace que las almas vuelvan a este mundo, tomen cuerpo, reencarnen, sigamos trabajando en nuestras cualidades
Pero había otro rabino que comentaba el tema diciendo, bueno, ¿por qué Hashem permite que a todos, la mayoría de las personas, a todos se nos olvida lo que tiene que ver con la vida pasada? Ya, todos se nos olvida. Nosotros llegamos a este mundo, puede ser cuando estamos muy jovencitos, nos acordamos, pero no lo comprendemos, pero mientras crecemos eso se olvida. Ahora, ¿por qué pasa esto? Nos preguntamos a veces, ¿por qué? La respuesta sencilla es porque no necesitamos recordar quiénes éramos para poder trabajar en lo que haya que hacer en este mundo. Si fuera necesario, pues ayer nos diera incorporar ese chip allí de esa vida pasada, esos recuerdos pasados, pero no es necesario, en verdad. Ahora, pero hay personas que se salen de lo normal y en verdad recuerdan con lujo de detalles que quiénes eran de pronto en su vida pasada. Entonces, esto es un ejemplo que estoy diciendo de algo que decía un rabino, ¿por qué Hashem permite estas cosas? Hashem como que a veces deja esto que se exprese, que algunos puedan ver estas cosas para que se den cuenta que lo que hay en el mundo espiritual es real. Y así con muchos otros temas también de estos que podríamos decirlo un poquito místicos, que Hashem deja a veces ver esas cosas o personas que han experimentado prácticamente una muerte clínica y cuentan relatos. O sea, no estoy diciendo que todos los relatos, ni todos los que digan que recuerden su vida, no estoy diciendo que todo sea cierto, hay que analizar. Por eso menciono el tema de este estudio científico que fue muy riguroso y se evidenció que en verdad habían cosas aquí por lo menos inexplicables para la ciencia. Pero, ¿para qué sucede eso? Para hacer mostrarnos de vez en cuando que hay algo espiritual, hay algo más allá de esta vida. A eso se refiere aquí también este punto cuando dice, a veces ocurre un milagro para rescatarnos de una situación difícil, o por ejemplo anteriormente dice, Dios en ocasión realiza milagros para sacudirnos de nuestro sueño, para elevarnos a un plazo más alto de conciencia. Ya dijimos la clase pasada que milagros existen constantemente y muchas veces están dentro de aquello que llamamos naturales. Y como es natural, como es parte del proceso natural de las cosas, pues no lo reconocemos a veces como milagros. Pero aquí está hablando entonces de aquellas cosas que son, por decirlo así, sobrenaturales, que se sale de cualquier explicación. A veces Hashem permite que veamos estas cosas para sacudirnos, para elevarnos, como dice aquí, a un estado más alto de conciencia. ¿Ya? A veces ocurre un milagro para rescatarnos de una situación difícil, pero esta persona que estuvo a punto de morir en un accidente y por alguna razón no murió o no subió a ese avión o no subió a ese viaje y se salvó. Entonces eso es un sacudón, vamos a decirlo así, de Hashem diciéndote, yo estoy aquí, hay algo más grande que incluso tú de pronto estás poniendo un poco de lado. Es una manera de sacudirnos a Hashem. Ahora dice acá, dado que Hashem creó el universo y sus leyes de la naturaleza, se deduciría que él puede alterar o suspender estas leyes cuando lo considera adecuado. O sea, él las maneja, él creó estas leyes, él dispone de ellas y cuando él quiere las puede suspender o alterar. Eso es lo que llamamos un milagro, aquello que sale de lo normal. Pero estos milagros son infrecuentes, eso es importante, por eso decía, no es lo normal, hay muchos milagros de manera natural, pero estos milagros no son frecuentes, quién sabe cada cuánto tiempo se produce uno, quién sabe si de pronto logremos ver uno, o sea, etcétera. No son frecuentes, pero especialmente hoy, dice aquí, Dios no hace milagros en vano, nos dicen nuestros sabios. Y hay otra cosa también importantísima que yo creo que puede ser revolucionario para muchos y que tal vez no lo habían escuchado, y es que hay una costumbre, una ley, no solamente costumbre, una ley en la ley judía de no esperar milagros, ¿ya? Eso parece en verdad bastante curioso porque ya estamos diciendo que si existen milagros, Hashem los hace de manera con la naturaleza, también otras veces los hace saliéndose un poco de eso natural y son esos milagros que entendemos como increíbles y que son de fuera, sobrenaturales, esa es la palabra. Pero entonces eso es una realidad, es cierto, ocurren milagros, hay muchas historias en el Talmud con milagros, hay muchas historias de personas en la vida que han presenciado, vivido o han visto milagros,
Entonces no hay duda de que sí suceden, pero estos milagros sobrenaturales suceden muy poco, como ya dijimos. Pero además de eso, a nosotros se nos ordena no apoyarnos en milagros, no aguardar, no esperar milagros. Es curioso eso. Si estamos diciendo por un lado que es cierto que pasan, pues deberíamos decir, bueno, tenemos que esperar milagros, esperemos milagros y pidamos milagros, pero no, resulta que no es así. El Talmud nos pide a nosotros, nos ordena también el Alajá, no apoyarnos. No debemos nosotros esperar milagros. Esa es la ley, no debemos esperar milagros. ¿Suceden? Sí, claro que sí, pero no debemos esperar milagros. Eso está en el Talmud, en el Tratado de Pesajim, en la página 64b. En otras partes puede ser que también esté. Pero ahí en el Talmud, el Tratado de Pesajim se está hablando de cuando, como es Pesajim, habla de Pesaj, de todo lo que tiene que ver con la festividad de Pesaj. Y ahí está hablando de los korbanot que se llevaban, korban Pesaj que se llevaban al templo. Ahorita miro las preguntas del chat. ¿Y qué pasaba? Que es que Hashem, para resumirlo y no entrar en el detalle de la Gemara, Hashem dio unas órdenes de cuántas personas tenían que estar en la Zara, en el patio del templo, para que se hiciera el sacrificio. Y eran bastantes personas. Entonces, algunos sabios dicen que después de que entraba esa cantidad de personas, algunos dicen que 30, otros dicen que 50, etcétera, no importa ahorita el número, después de que entraba esa cantidad de personas, las puertas del templo, del patio del templo, se cerraban milagrosamente, solas se cerraban. ¿Ya? Entonces, allí, ahí empieza una discusión en los sabios, decía, bueno, entonces nosotros debemos esperar que, o sea, no tenemos que contar a la gente, sino más bien que otros decían, no, en verdad colocarse 2 personas y cuando está la cantidad de gente que nos ordenó la Torah que estén presentes aquí, cerramos las puertas entonces del patio. Otros decían, no, en verdad se cierran solas. Entonces ahí la discusión es esa. ¿Cuál es la respuesta a la Gemara? Dice, lo samhinam alanes. No nos apoyamos en el milagro. Es decir, a pesar de que es cierto que las puertas se cerraban solas, cuando precisamente estaba la cantidad de personas que requería, según la Torah, que estuvieran allí, se ponían 2 personas en las puertas y cerraban las puertas. Se contaban las personas y se cerraban las puertas. Entonces, ese es el punto que la Gemara está diciendo. O sea, si las puertas se cierran solas por milagro, pues no contemos y dejemos que eso se cierre solo y se abra solo cuando sea necesario y ya, nos ahorramos un trabajo. ¿Ya? Esa es una posible manera de proceder que la Gemara dijo, no es así. Está bien, sí es cierto que las puertas se cierran solas, pero nosotros vamos a poner 2 personas y vamos a estar atentos que entre la cantidad de personas adecuadas que se exige según la Torah y cerramos las puertas. ¿Ya? ¿Cuál es el punto allí? Pues creo que más o menos se entiende, pero se nos enseña a actuar con previsión práctica y realista. O sea, realista dentro de lo que es la realidad de este mundo. El milagro es una realidad, como ya dijimos, pero no siempre ocurre, no son normales, no son frecuentes. Entonces, el pueblo debió organizarse de forma que todo se pueda realizar dentro del marco natural de las cosas, aunque sea con esfuerzo. Y se destaca la importancia del orden y la responsabilidad, incluso en momentos sagrados, como en este que estamos hablando. El mensaje es que la Kedushá nos reemplaza la obligación de actuar con lógica y planificación. Escuchen, la obligación que tenemos de actuar con lógica y planificación. Hay personas que están pidiendo la Shem por una pareja, hay personas que están pidiendo la Shem por un trabajo, hay personas que le están pidiendo a Shem por de pronto un negocio que están haciendo, por una dificultad económica. ¿Está mal pedir? Ya hemos dicho que no, es una obligación incluso para las naciones pedir a Shem. ¿A quién más le van a pedir que al creador del mundo? Es una obligación, según todos, que las naciones eleven su tefilá y pidan a Shem. Ahora, pero esas personas lo que harían mal es esperando que todo ocurra, que llegue de pronto el príncipe azul a tocar la puerta y dice, recibí un mensaje de Hashem, que debo casarme contigo, o algo así. Eso obviamente no va a pasar.
¿ya? La persona tiene que ser, como dice aquí, planeación lógica y práctica. La persona tiene la obligación, hablando en temas de pareja, de evaluar consensudamente las cualidades, los proyectos que tiene con la persona a la cual de pronto está pretendiendo unir su vida. Entonces, no se deja aquí las cosas al milagro, ¿ok? Lo mismo el trabajo. Quiero que Hashem me dé un buen trabajo, pues puede ser que lo consigas, pero tienes que empezar tal vez a esforzarte y de pronto empieces por un trabajo que de pronto no es como que tú deseas, pero luego empieza a darse el otro. O sea, se ve la bendición y eso llamamos milagro. Es un milagro, como vamos a ver. Milagro dentro del esquema natural de las cosas. Entonces, está prohibido, y esto es importantísimo porque muchas de las personas que hoy día están en el monoteísmo, de alguna u otra manera fueron afectadas, por decirlo así, por el tema de los milagros, ¿no? Porque eso es lo que se vendía también en ciertos grupos y la gente tendía o tenía la tendencia de buscar donde estuviera más el milagro, donde había palabra profética y un montón de cosas. Entonces, eso se parece a, ya creo que lo hablamos, no sé si fue en esta clase o en otra, creo que fue en Anatomía del Alma. Cuando hablamos de los Erer-Rap, es un grupo de gente egipcia que se convirtió al judaísmo, se hicieron judíos, no hay duda de eso, se le cuenta como parte del pueblo, pero se le llama Erer-Rap, como una muchedumbre abigarrada, es decir, esta gente que no era judía y que decidió seguir a Moshe, pero sus intenciones no eran las mejores. Las intenciones de ellos no eran seguir a Shem, aceptar su Torah, guardar misbot. Las intenciones de ellos nos asombramos mucho con la magia de Moshe, esta brujería superior a la de nosotros, por decirlo así. Obviamente sabemos que Moshe no hizo brujería, son milagros, pero ellos se deslumbraron por esto y se fueron detrás de el milagrero, por decirlo así. Ya, ellos no entendieron, comprendieron que esto, si bien eran milagros, son cosas que Hashem le dio la potestad a Moshe a hacerlas, incluso le ordenaba hacerlas. Entonces ellos se fueron no detrás de Moshe, no detrás de Hashem, no detrás de la Torah, se fueron detrás del milagro. ¿Ya? Y esto es algo que pasa mucho hoy en día en la gente. La gente va detrás del milagro, donde hay más milagros, allá va. Incluso a veces pasa que a veces van, incluso consultan supuestamente brujos y cosas así que le ayudan a hacer cosas. ¿Ya? Entonces, uno tiene que preguntarse, la persona tiene que preguntarse, en verdad, si todavía hay un rastro de eso, es momento de depurarlo. ¿Cómo se depura? Con lo que estamos diciendo. Sí existen milagros, sí son reales, sí pueden pasar. Los que pasan frecuentemente son esos milagros que vamos a ver que son de categoría natural, vamos a decirlo así. Y los que no son tan frecuentes son esos milagros sobrenaturales, pero pueden pasar para sacudirlo y demostrarnos que sí existen. Pero sobre todo, acordarnos del principio que está en la Gemara y que es parte de la vida judía, no nos apoyamos en el milagro. Empezamos a hacer las cosas con nuestra planeación y lógica, no ilógica, nuestra planeación y la lógica también de las cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo es lo lógico que yo consiga un trabajo? Pues entonces empezando a enviar mi hoja de vida, mi currículum a empresas, empezar a buscar opciones de empleo, empezar de pronto a prepararme, o sea, todo esto es parte del proceso natural. Como decía un rabino, hay que poner la cuota inicial del milagro. Es decir, tú empieza y según la lógica de las cosas y tienes que esforzarte, como acabamos de ver aquí, y lo repito, acá dice, en un comentario que tengo aquí, dice, se destaca la importancia del orden y la responsabilidad, incluso en momentos sagrados. El mensaje es que la Kedusha no reemplaza la obligación de actuar que tenemos nosotros de actuar con lógica y planificación. Entonces, ¿cuál es la enseñanza general? Que incluso en contextos sagrados como este que estamos viendo del templo en Pesajim, la Torá nos enseña a no vivir esperando milagros, sino hacer lo que está en nuestras manos y confiar en Hashem como complemento a nuestro esfuerzo. Es decir, yo debo hacer lo que está en mis manos y lo que no está en mis manos se lo dejo a Hashem. Ya, eso se lo dejo a Hashem. Por ejemplo, una persona
que tiene una enfermedad grave, ¿ya? ¿Cuál es su obligación? Y está dicho ahí en la JACO, la obligación de ir al médico y seguir el tratamiento del médico, ¿ya? ¿Qué, qué puede ser una enfermedad que aparentemente no tiene cura? Entonces, él va al médico, sigue el tratamiento que le dice, no, mira, esto es para alargarte un poco, para mejorarte la condición de vida, etcétera, pero en verdad esto no te va a curar. Entonces, la persona debe seguir eso, porque es su obligación, pero lo que no está en sus manos y no está ni siquiera en las manos del médico es que la enfermedad desaparezca. ¿Qué ha pasado? Ha pasado a personas que completamente se curan y los médicos no encuentran explicación y dicen los mismos médicos, esto es un milagro tal cual. Eh, ¿Qué pasó allí? La persona siguió y se comportó de acuerdo a lo que está dentro de su obligación y dentro de lo que es su capacidad. Y lo que no está en su capacidad, obviamente eso le corresponde a Hashem y esa es su obligación. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Por eso dice acá, por eso los milagros son infrecuentes, especialmente hoy. Hashem no hace milagros en vano, nos dicen nuestros sabios y además nos dicen nuestros sabios, no deberíamos aguardar o esperar un milagro. ¿Por qué? Porque este mundo fue creado con un orden natural, de modo que pudiéramos civilizarlo y hacerlo una morada para Hashem. Esto no se logra trascendiendo la naturaleza, sino imbuyendo la naturaleza con lo que está más allá. Un milagro abre momentáneamente la puerta entre el mundo natural que nos rodea y el mundo espiritual interior. La intención de Hashem no es ignorar las leyes de la naturaleza. O sea, Él no está esperando que nosotros vivamos del milagro e ignoremos leyes que Él ya puso y que el mundo, todo se comporta según esas leyes que llamamos naturaleza, sino darnos un mayor aprecio y conciencia de nuestras vidas naturales y cotidianas. Acá dice entonces, hay dos tipos de milagros. Uno que contradice abiertamente las leyes de la naturaleza, que es el que estábamos hablando en su momento, y uno que se manifiesta a sí mismo dentro de estas leyes de la naturaleza, dando inicialmente la apariencia de un hecho totalmente natural. Hemos leído y oído mucho sobre el primer tipo de milagro. Por ejemplo, la partición del Mar Rojo, que se comportó, es algo que es sobrenatural, o sea, lo que pasó ahí. O cuando alguien se repone de una enfermedad que los médicos consideraban terminal. Ahora, el segundo tipo de milagro, que es aquel que sigue el orden natural de las cosas, no es menos maravilloso. Por ejemplo, la caída sin sangre del comunismo, por ejemplo, o el paso atrás del mundo cuando estaba al borde de la guerra nuclear. O sea, eso se refiere a la Guerra Fría, que en verdad estuvo el mundo a unos pocos minutos, de hecho, no es una exageración, pero unos pocos minutos de empezar una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ya habían armas nucleares, y los aviones incluso despegaron de las plataformas con la intención de empezar a bombardear, pero en el aire se les dijo que se había cancelado todo, vamos a decirlo así. Entonces, eso es un milagro. O sea, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear en esa época, en la Guerra Fría, y al final todo se echó para atrás. Eso es un milagro que dice el Rebbe aquí. Es un milagro dentro de las leyes de la naturaleza. Vamos a decir, no, aparentemente no hubo intervención divina. Fue que Estados Unidos dijo tal cosa y la Unión Soviética captó tal mensaje y por eso fue que no hubo guerra. Ok, eso es un milagro. Precisamente ocurrió el milagro de acuerdo a estos sucesos, esta cadena de sucesos que se dieron. Es un milagro. De modo que en esencia hay tres niveles de milagros: los que son claramente visibles e indiscutibles, los que toman una forma natural pero son claramente milagros, y el milagro es la naturaleza misma. ¿Por qué estos tres niveles para unir este mundo natural con Hashem? Esto requiere tres elementos: el lenguaje del mundo natural inferior, el lenguaje de Hashem y un intermediario, o sea, algo que sirva para traducir el lenguaje milagroso de Hashem a nuestro mundo natural. El milagro de la naturaleza es de lejos el más común y el más fácil de pasar por alto, pues está ocurriendo constantemente alrededor y adentro de nosotros.
Pero supongamos que no nos apareciéramos en el mundo moderno, o sea, imaginémonos por un momento que nos apareciéramos en el mundo moderno provenientes del siglo XVIII o XIX, o sea, digamos que somos personas que vivíamos en un pasado, hicimos un viaje al futuro, ya, miramos la computadora que puede organizar tan enormes cantidades de datos, o el corazón artificial con que el cirujano puede salvar una vida. Habría sombra de una duda en nuestra mente que son milagros y sin embargo no fueron producidos por ninguna intervención sobrenatural, sino por la mano del hombre usando las habilidades que Dios le dio para operar dentro de las leyes de la naturaleza. Entonces, esto nos da un gran ejemplo. Un ejemplo para empezar nosotros a tratar de acostumbrar nuestra visión a los milagros. ¿Por qué? Porque estos milagros son los más comunes, pero son los más que más fácilmente pasamos por alto. ¿Por qué le llamamos naturaleza? Porque subestimamos ciertas cosas o porque pensamos que fue por intervención del hombre realmente y en verdad se nos olvida que Hashem dirige el mundo. Hashem dirige todo. Él no violenta el libre albedrío de cada ser humano, pero él está a final de cuentas supervisando cada cosa que sucede en el mundo y nada sucede sin que sea su voluntad. Si tenemos eso en cuenta, entonces nada es en verdad eh, todo podríamos verlo como un milagro, todo lo que sucede. Hay cosas sencillas, por ejemplo. Yo venía, para poner un ejemplo, antes de Shavuot, yo venía con no me gusta la palabra preocupación porque suena como cuando uno está un poco afligido, me gusta la palabra ocuparse, ocupación, o sea, venía ocupado con una idea en la mente de algo que yo quería, como me estaba dando vueltas sobre un tema que quería resolver y venía pensando, ¿cómo será que tal cosa? Bueno, y al final hay un momento en que uno se ocupa en otra cosa y luego de Shavuot, me acuerdo que me senté aquí en el computador y empecé a hacer algo y ¡vum! Me llegó una idea de repente y empecé a buscar y wow, por ahí era la cuestión que necesitaba. Esto, en verdad, y lo digo con humildad, yo lo vi como un milagro. Wow, Shem, gracias. O sea, gracias, me mandaste la idea que estaba esperando y esto no lo sabía y ahora entiendo otras cosas. Entonces, por allí empecé a verlo sin duda como un milagro y para mí es un milagro. No voy a decir, no, fue que escuché una voz y fue que Dios me habló. No, no. O sea, me llegó, puedo decirle a uno, fue una idea que se me ocurrió, dice uno, pero en verdad, nosotros solamente somos recipientes de ideas que vienen de Hashem, así como al científico se le ocurrió crear una bombilla. Entonces, no fue que él surgió de su propio intelecto, no, Hashem da esas ideas. Así como estamos hablando de la computadora, del corazón artificial, que lo podemos considerar milagros si venimos del pasado, pues a final de cuentas, ¿quién dio esas ideas y quién bajó ese conocimiento acá y quién permitió que el hombre lo creara? Hashem. Eso es un milagro. ¿Ya? Entonces, creo que el reto es empezar a entrenar nuestra vista, nuestra visión, nuestro sentir, a ver precisamente cómo Hashem nos responde de esas maneras tan cotidianas y no necesariamente que esperemos una voz o algo así o la profecía, porque en verdad estas cosas ya no ocurren tan frecuentemente. O incluso hablando de profecía, pues profecía ahorita no existe la profecía desde que se destruyó el templo, ¿ya? Entonces también todo eso que venden por allí, la idea de profecía, mensajes proféticos, obviamente son estafadores. La profecía no existe hoy día, porque la profecía depende de varios factores. Uno es el templo, ¿ya? Otro que el pueblo de Israel esté en la tierra de Israel y también del arca del pacto, que recuerda que Hashem le dijo, te hablaré de sobre el arca donde estaban los querubines. Entonces, son varios factores que hacen que la profecía hoy no se dé. Ya no hay profecía como tal, no existe la profecía, pero existen algunos vestigios, por decirlo así, de profecía, pero aún en eso hay que ser muy sabio para filtrar muchas cosas, como por ejemplo hablamos de los sueños. Los sueños pueden tener algún mensaje, pero no todos los sueños, y ahí también la gente de alguna manera, por su emoción, por las cosas, también
se enreda un poquito en ese tema, esperando ver mensajes a veces en sueños que no tienen nada, y eso hay que entenderlo también, que no todos los sueños tienen un mensaje, y si lo hay, el mensaje tiene que ser filtrado porque muchas veces viene, dicen los sabios, como aquello que cayó en el fango, en el lodo, y debe ser limpiado. Entonces, pero eso es algo que tampoco ocurre con frecuencia y también es algo lo que, como dijimos, no tenemos que apoyar ni mucho menos dejarnos confundir, pero es una realidad, como dijimos al principio, de las otras cosas también. Eh, Dice aquí, el milagro de la naturaleza, bueno, acá, vivir una vida plena de sentido significa encontrar sentido a todo lo que hacemos o vemos, empezando por el mundo natural. Los efectos de la naturaleza colorean todo nuestro ser. Estamos ligados por las demandas que hace la naturaleza a nuestro cuerpo, la necesidad de comer, de dormir, de buscar refugio o abrigo. Vamos a ver aquí en el chat que me están escribiendo. Dice David Pineda, por Rico Bazará, creo que ya lo respondimos un poquito con el tema de por qué no debemos apoyarnos en los milagros, precisamente porque el mundo está construido bajo unas leyes y tenemos que esforzarnos dentro de la lógica y la planeación. Y sí puede haber pasarse esa línea por el tema de Abodazara, o sea, idolatría es cuando la persona, digamos, no está realmente siguiendo al creador, sino buscando, como decíamos, el milagro. Dice aquí Edgardo, pregunta, ¿y los mentalistas que levantan objetos, donan cucharas, eso cambia la naturaleza? ¿Podrían esos espectáculos ser considerados milagros? Bueno, mira, eh, realmente, realmente todo lo que vemos por ahí, esos que llamamos mentalistas, son trucos, ¿ya? Son trucos. O, por ejemplo, magos también, que a veces son trucos, realmente no son realmente cosas reales, a veces lo que ellos están haciendo ver. Ahora, el Talmud sí habla de personas que pueden, que ese sí es verdadero mentalista, o sea, puede hacerte ver algo que no es. ¿Ya? Sí existen esas cosas, sí está dicho en el Talmud, lo menciona en Sanedrín, cosas que están prohibidas, obviamente, en el Talmud. Pero entonces uno puede decir, bueno, entonces esto, el hecho que el Talmud menciona estos mentalistas está prohibido entonces, o estos que hacen, que lo vemos hoy día sin tal cosa, son pecadores. La respuesta es depende. O sea, la mayoría de las veces son pura gente que está haciendo trucos, no son reales. Ya no son reales. Y hay trucos muy, muy buenos que en verdad asombran y hacen ver como si las cosas fueran reales. Pero muchas veces son trucos, ¿ya? Entonces, hablando de los que sí son reales, que también, como dijo, es una realidad que tal vez menciona, es una prohibición de la Torah hacer esas cosas. Eso le llaman magia, pero no la magia que conocemos hoy de los shows, ¿ya? Entonces, respuesta, sí, hay una realidad de esto, pero a mí, de la misma forma que mucho lo que dijimos antes de estos milagros aparentemente, de estas profecías que se dan hoy día, son más que todo charlatanes. Lo mismo pasa con este tipo de cosas. Lo mismo también pasa con el tema de los brujos. La mayoría de los brujos son también charlatanes, pero sí existe la brujería y sí existe personas en el mundo que en verdad pueden estar haciendo brujería y trabajando con demonios y con cosas así. Afortunadamente eso por acá en Latinoamérica no es algo que se dé, pero sí, es una realidad. O sea, es una realidad de estas cosas espirituales, pero también es algo que no es común. Entonces, ¿qué dijimos aquí en nuestro tema? ¿Los milagros existen? Sí. ¿Los milagros sobrenaturales existen? Sí. ¿Son comunes? No. ¿La brujería existe? Sí, como dijimos. ¿Es común? No. Hoy día no. Y así muchas otras cosas. Son realidades que están allí, pero que hoy día, en verdad, mucho de lo que se ve no es realidad. Eh, Estamos leyendo, dice Daniel, estamos leyendo el capítulo 29, página 324. Dice Gardo, los profetas posteriores, había templo en su generación. No, uno de los últimos profetas fue Yehezkel, y de hecho su profecía fue muy, muy enigmática, porque ahí estaban condensados muchos secretos también de cómo ascender a la profecía. Pero sí, prácticamente ahí fue el cierre después de Yehezkel, más o menos fue el cierre de la profecía. ¿Okay? Bien, vamos a continuar. Dice acá, la solución no dice, bueno, estamos hablando de que vivir una vida plena de sentido es empezar a encontrar significado a todo lo que nos ocurre.
todo. No esperemos ver el milagro grande y sobrenatural e impactante. Nuestra vida está llena de milagros desde que amanecemos hasta que nos vamos a dormir. Está llena de milagros. Ya, yo le explicaba a mi hija del tema de esta bendición que hacemos por hacer descargar el cuerpo, por la salud del cuerpo. Y le decía, a mí me tocó ver, cuando mi abuelo vivía, me tocó acompañarlo a temas de diálisis, y yo vi personas jóvenes y a veces niños que sus riñones no le funcionaban y tenían que ir a conectarse a estas máquinas y todo esto. Y eso es triste, en verdad. Incluso la gente también cambia su rostro, se ven tristes, se ven demacrados. Y eso, que ellos tienen que ir tantas veces y estar unas horas ahí conectados a una máquina, nosotros lo hacemos inclusive muchísimo mejor cuando vamos al baño a hacer nuestras necesidades. Eso es un milagro. Es un milagro tremendo. Poder mantener el cuerpo con salud, ya poder darse en la mañana, poder seguir nosotros completamente con nuestra salud y todo. Eso es un milagro. El día está lleno de milagros. El tema, como dice aquí, es que vivir una vida plena de sentido es sensibilizarnos o encontrar sentido a todo lo que hacemos o vemos. Dice aquí, la solución no es rendirse a las leyes de la naturaleza o verlas como límites que constriñen nuestra creatividad e impulso. En lugar de ello, debemos verlas como un plano divino que en sí mismo está lleno de milagros. Sí, la naturaleza constituye un formidable desafío. Qué conveniente sería, por ejemplo, que los humanos pudieran volar. Pero pensemos en los sentimientos de increíble liberación que sentimos cuando el primer aeroplano despegó, o más milagroso aún, cuando llegamos por primera vez al espacio exterior. Usando la guía de la naturaleza, las alas de un pájaro, recreamos el primer milagro del vuelo por nosotros mismos. Y aún así, apenas unas décadas después de haber contemplado con tanto asombro la exploración del espacio, hoy la damos por sentada. Todas nuestras experiencias importantes en la vida quedan incompletas si no encontramos un sentido más profundo para ellas, si no somos capaces de ir más allá del orden natural del cual con tanta frecuencia nos sentimos prisioneros. Les voy a poner un milagro que todos aquí han vivido y que pasa exactamente lo que está diciendo aquí. El milagro de haber llegado a conocer el monoteísmo. ¿Ya? ¿Cómo se sintieron cuando maravillados? Se sintieron cada palabra y cada cosa que escuchaban era como un caramelo, y quiero más, y era un dulce, era tremendamente enamoraba, digamos, las cosas que escuchaban y aprendían. Entonces, pero con el tiempo, como decía, ya lo explicaba en otras clases, se vuelve entonces natural. Ya me levanto, yo soy monodista, yo sé, ya yo conozco los 13 principios, ya yo conozco esto de Abraham, Isaac y Jacob, ya yo estudio Midrash. Hay gente que dice, llevo años estudiando monoteísmo, ya, o sea, como si no tuvieran nada más que estudiar. Entonces, está aquí, por eso dice, todas nuestras experiencias importantes en la vida quedan incompletas si no encontramos un sentido más profundo. Entonces, ¿qué hay que seguir haciendo? Buscando sentido más profundo en las cosas para que se mantenga no es la emoción, se mantenga ese placer, por decirlo así, de estar recibiendo milagrosamente muchas cosas. O sea, ese es el tema. También lo dije que también pasa con personas que se convierten al judaísmo y después ya pues todo es una rutina. Ya no, la cuestión es así. Al final de cuentas, la emoción de convertirse y estudiar y ser parte por Israel también puede pasar a ser naturaleza. Puede ser cotidianidad. Entonces, tu esfuerzo, o lo que dice Rebe aquí, tener una vida plena de sentido es darte cuenta de dónde estás, agradecer por ello y profundizar más en lo que hay, porque la Torah es infinita. Ya, la Torah es infinita, nunca podemos decir, ya yo he estudiado mucho. Hay gente que se acerca a mí a veces y sobre todo van con un enfoque buscando judaísmo. Dice, no, yo las leyes, ya las he estudiado y le hago preguntas y no saben. Entonces, en verdad, creen, o sea, en su verdad, creen que han profundizado las 7 leyes y no es así. Ya, no es así. Todavía, incluso lo que han estudiado varios cursos conmigo y con otros rabinos sobre la halajá, sobre todo este tema, siguen profundizando.
y hay que seguir profundizando. Es como el judío no dice, ya yo estudié Shulchan Aruch el año pasado. No, todos los años estamos estudiando el Kitzur por lo menos. Todos los años repasando las Alemacé, todos los años. Nosotros no estamos pensando, ya estudié mucho. Llevo 10 años, o que nace también diciendo, yo desde chiquitico llevo 20 años en judaísmo, ya yo me sé todo eso. Nunca. El judío siempre está estudiando y siempre buscamos apegarnos o buscar la profundidad de las cosas, porque la profundidad es la que precisamente nos mantiene ese estímulo del milagro, saber el milagro donde estamos. ¿Ya? Dice acá, para hacerlo debemos aprender a mirar el mundo con ojos nuevos, a observar la belleza de la naturaleza y reverenciar a su planificador. La naturaleza es uno de nuestros mejores maestros. Hay algo que aprender de cada aspecto, por humilde que sea. En el panal de una abeja vemos la eficiencia pura. En el movimiento de las mareas vemos la naturaleza cíclica del tiempo. En las raíces de un árbol vemos el instinto de nutrición. O sea, solamente miremos también cómo el cuerpo funciona, el cuerpo humano. O sea, se han puesto a mirar cómo funciona ante una herida y cómo empieza el cuerpo a organizar todas las funciones ahí para sanar esa herida, para bloquear la salida de la sangre. En verdad es maravilloso. Son milagros que ocurren a nivel micro. O sea, es una cosa tremenda todo esto, el cuerpo humano. Debemos aprender a mirar con más atención nuestras experiencias diarias. Pronto veremos desarrollarse regularidades. Se hará obvio que nuestros pasos son guiados por la divina providencia. Cuando encontramos a alguien, cuando hacemos un viaje, cuando se nos presenta una nueva oportunidad de negocios, cada momento en nuestra vida contiene la oportunidad de un milagro. Es cosa de nosotros mantenernos receptivos, revelar lo sublime dentro de lo cotidiano. O sea, esa es nuestra obligación. Después de entender este capítulo, nuestra obligación está en entrenarnos para ver el milagro en nuestro día a día, ¿ya? En cada momento de nuestra vida y en lo que ocurre en el mundo. ¿Qué deberíamos aprender de los milagros? Entonces, aquí dice, en los últimos años hemos experimentado incontables milagros basados en las nuevas tecnologías y los avances de la ciencia. Por supuesto, todos estos desarrollos revolucionarios pueden ser explicados racionalmente y, sin embargo, cuando examinamos el cuadro más amplio, vemos un esquema regular. La humanidad se está acercando a una unidad más y más profunda. Eso también lo pueden comprender un poquito mejor en mi libro, en los últimos capítulos de mi libro, Descubriendo tu luz interior, que pueden adquirir en Amazon, que también lo estamos estudiando con el grupo Mujeres de Conexión los días de semana. Al final, hablo un poco de la ciencia como revelación divina. Hay un capítulo, creo que capítulo 10, si no estoy mal. El capítulo se llama así, La ciencia como revelación divina. Y está explicado allí, con fuentes de Kabbalah, cómo esto se está dando como preámbulo de la redención, de la Geulah. No es casualidad de desarrollo científico, es parte del proceso de redención. Entonces, por eso aquí vemos un esquema regular. La humanidad se está acercando a una unidad más y más profunda. El mundo sigue haciéndose más pequeño gracias al desarrollo de las comunicaciones y los viajes. Los avances tecnológicos nos dan más tiempo y energía para perseguir objetivos más nobles. Muchos de los obstáculos físicos que impedían el crecimiento espiritual y personal en generaciones anteriores se han disipado. Un ejemplo es esto que estamos haciendo. Aquí tenemos gente de México, de Estados Unidos, aquí Colombia, España, tenemos de Perú, y aquí estamos todos unidos estudiando. O sea, se cavaron estas fronteras, estos límites para estudiar gracias a estas tecnologías que también nos permiten entonces conectarnos y estudiar. Por eso también dice el mundo se ha hecho más pequeño. Los avances tecnológicos nos dan más tiempo y energía para conseguir objetivos más nobles. Miren, hace una década atrás, no nos vayamos tan lejos, una década atrás, los que son, vamos a decirlo así, veteranos en el monoteísmo, se acuerdan que prácticamente era imposible conseguir material profundo sobre las 7 leyes. Estaba prácticamente enunciado. Páginas como Jabal las mencionaba. Las 7 leyes para las naciones son esta y explica una explicación breve. Pero conseguir material profundo y mucho menos fácil era conseguir rabinos que enseñaran las 7 leyes. ¿Ya? Es más atrás en el tiempo,
era muy difícil conseguir rabinos que enseñaran a los gentiles en general, incluso aunque sea para conversión. Era muy difícil, era muy difícil. Ya, ahora hablando del tema no de conversión, sino de monoteísmo, hace apenas unas décadas atrás, parece que hubiera sido más tiempo, ¿verdad? Pero hace unas décadas atrás, creo que una década, creo que 11 años más o menos, yo empecé a enseñar por allá, firme, empecé a enseñar por ahí en 2016 más o menos, estando en Israel. Pero ya desde antes venía estudiando un poco y yo me enfrenté a esa dificultad cuando quise profundizar en las 7 leyes para enseñar. No encontraba material, era muy difícil encontrar material, por eso lo digo. ¿Ya? Y hoy día no solamente que hay material para Noahida, sino que hay muchos más rabinos enseñando online, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué? ¿Eso por qué se dio? Es decir, no, por la pandemia, por lo que puedes decir lo que sea, pero esto es un milagro. Es milagro que va precisamente hacia lo que se llama Geulah, a la redención. Eso es lo que está pasando. Él dice aquí, pensemos en el colapso de la cortina de hierro y el derrumbe del comunismo. Sí, después de años de opresión y corrupción, puede haber parecido inevitable que la Unión Soviética cayera, pero aún así, ¿qué habría precedido que sucediera tan de pronto y tan pacíficamente? El mundo evoluciona claramente hacia la unidad, hacia la Geulah, hacia el reconocimiento de los derechos divinos de toda la humanidad. Cada campo de la ciencia y la medicina a los negocios y las comunicaciones está experimentando cambios importantes a una velocidad que corta el aliento. Debemos ver esos desarrollos como lo que son meros, no meros hechos al azar, a ser usados con fines egoístas, sino pasos individuales hacia una senda de bien, una senda que asciende hacia una vida de sentido y redención. Si podemos explicar muchos hechos, inclusive muchos hechos milagrosos, entre comillas, pero es cierto que una buena mente puede explicarlo todo. Así como ustedes tienen una alternativa en cada cosa que hacen, pueden usar su mente, ya sea para buscar los milagros de la vida o para negarlos. Solo uno mismo puede reconocer el grado de sinceridad con la que uno está tratando de entender la vida y darle sentido. Si observamos con honestidad nuestra vida, reconoceremos los milagros dentro de la naturaleza y el milagro de la naturaleza misma. Reconocemos la providencia divina en todas nuestras actividades, aprendemos a apreciar los milagros de nuestra propia vida, los éxitos que hemos tenido y el milagro mismo de la vida. Gracias a Hashem por esos milagros, no los demos por sentados. Y por último, comprenderemos que el mundo que nos rodea está experimentando milagros dentro de milagros, una revolución desde el interior. Es hora de reconocer que el mundo se precipita hacia la redención y que nosotros y solo nosotros podemos decidir ser parte de ella. Aquí terminamos el capítulo 29 y como siempre terminamos con un maíz, una historia que está aquí que dice: un hombre había venido desde cierta distancia para asistir a una reunión con el Rebbe y hacía fila junto con otros miles. No he venido solo por la inspiración, le explicó a la persona que estaba delante de él. He oído de muchos incidentes milagrosos en estas ocasiones. Al llegar frente al Rebbe, cada persona en la fila tendía una copa en la que el Rebbe servía un poco de vino. Cuando el hombre finalmente llegó al Rebbe, tendió la copa con la mano izquierda, pero el Rebbe le indicó con un gesto que la presentara con la derecha. El hombre no hizo ningún movimiento para cambiar de mano y el Rebbe no sirvió el vino. Un asistente apuró al hombre: por favor, sostenga la copa con la mano derecha. Con evidente temblor, el hombre extendió la mano derecha, miró incrédulo mientras el Rebbe le llenaba la copa. La gente atrás de él se fastidió con la demora, pero él los perdonó de todo corazón. ¿Cómo iban a saber que hasta ese momento su mano derecha había estado paralizada? ¡Wow! Un milagro, qué bonito. O sea, le está diciendo el Rebbe: sostenga con la mano derecha, y el hombre no lo hacía, y el otro le dijo: apúrate, por favor. Estaban todos atrás y resulta que el hombre, del susto, del miedo, o sea, entre comillas, todo eso, terminó sosteniendo la mano con la copa con la mano derecha. Y él no podía manejar la mano derecha. ¡Wow! O sea, no tenía
movilidad en su mano derecha, la tenía paralizada. Aquí vemos precisamente un milagro que hace Hashem, no lo hace el Rebbe, es un milagro que hace Hashem a través de sabios como el Rebbe, así como lo hizo con Moshe Rabenu también en Egipto. Bueno, Bezrat Hashem, que cuando decimos que veamos milagros, porque también es algo que a veces escribo en mi grupo, dice que Shavuot a todos, que veamos milagros esta semana. ¿Eso qué significa? Significa que nos sensibilicemos a verlo, porque todas las semanas tenemos milagros. Ya, todas las semanas tenemos milagros, todos los días, a cada momento. Entonces, cuando digo que veamos, no esperemos que caiga el maná. Esperemos es que nosotros nos esforcemos entonces en sensibilizarnos, que es la enseñanza de este capítulo, para poder ver esos milagros que ocurren cotidianamente a cada momento de nuestras vidas, en nuestros cercanos. Entonces que podamos ver milagros. Bezrat Hashem. Les dejo por el momento, tengo otro compromiso, lástima que no lo hay para preguntas, por eso ahí iba respondiendo las preguntas del chat. Y bueno, les deseo a todos una bonita semana, nuevamente que veamos milagros, que nos sensibilicemos más a ver esos milagros y que escuchemos buenísimas noticias. Les deseo todo lo mejor. Chao, Gracias, chao. Rabino. Muchas gracias. Toda Tengo Rabá. buen día. Guten Morgen.